Hola, ¿cómo estás? El día de hoy veremos la evolución de las máquinas de vapor desde su invención hasta nuestros días. Claro que es importante tener en cuenta las necesidades y recursos de los que disponían en cada época. ¿Te imaginas cómo fueron las primeras máquinas de vapor? Empecemos. Primero, para abordar el concepto de eficiencia energética, vamos a identificar las unidades de medida de trabajo y de potencia. ¿Sabías que este concepto fue vital para que ocurriese la primera revolución industrial? Seguramente has oído hablar sobre el cambio climático. ¿Qué sabes de este? Tal vez estás pensando, ¿pero qué tiene que ver esto con el cambio climático? Pues bien, el uso y aprovechamiento de la energía calorífica, es decir, las tecnologías utilizadas para crear energía eléctrica, generan gases de efecto invernadero y esto, a su vez, en mayor o menor escala, provoca un impacto ambiental que repercute en el cambio climático. Durante la historia de la humanidad ha existido una constante evolución de recursos tecnológicos, los cuales, por una parte, han beneficiado a la sociedad, pero, por otra, han ido afectando al medio ambiente. Como puedes ver en las imágenes, las tecnologías están relacionadas con el uso de fuentes renovables y no renovables. Más adelante hablaremos de las energías limpias, su aprovechamiento y cuestiones de eficiencia energética. Por el momento abordaremos las tecnologías basadas en el principio de la termodinámica, es decir, el aprovechamiento de la transferencia de calor. Comenzaremos retomando el concepto de trabajo. El trabajo es el fenómeno físico en el que se transfiere fuerza constante para desplazar un objeto. Por ejemplo, imagina empujar un automóvil de 800 kilogramos para que adquiera cierta velocidad sin ayuda del motor. Para esto es necesario ejercer una fuerza constante hasta que el auto llegue a cierta velocidad. ¿Recuerdas cómo determinar la energía que se utilizó para mover ese automóvil? Siguiendo este mismo ejemplo, otro punto relevante es saber qué tan rápido se puede lograr que el automóvil adquiera la velocidad final deseada. Es decir, con qué rapidez se puede hacer ese trabajo. A ello se le llama potencia. Las unidades con las que se expresan las potencias son watts o caballos de potencia, abreviado como HP. La potencia típica de un caballo de tiro de 500 kilogramos de peso es de menos de 1 kilowatt, mientras que los seres humanos pueden proporcionar potencias del orden de la décima parte de eso. En cambio, los motores eléctricos modernos pueden entregar 3000 kilowatts y los motores de combustión interna alimentados por gasolina del orden de 150 a 260 kilowatts, incluso más. Por otro lado, es importante señalar que, además del uso de la energía cinética y la energía potencial, el ser humano ha hecho uso del calor proveniente de la combustión de diversos materiales para un sinfín de actividades o procesos desde hace mucho tiempo. Cocción de alimentos, panificación, elaboración de ladrillos y elementos cerámicos, en operaciones metalúrgicas para obtención de cobre, bronce, latón, hierro, acero, en la producción de vidrio, así como la producción de jabón. Además de ello, la combustión fue, y en muchos lugares del mundo sigue siendo, el método por excelencia para la calefacción de los hogares. En la era preindustrial, las operaciones más rudimentarias para llevar a cabo los procesos antes mencionados ocurrían mediante el uso de varios tipos de biomasa como combustible, madera, carbón de leña, residuos agrícolas como paja de trigo, cebada, arroz, maíz y sorgo, incluso el estiércol se llegó a usar como combustible. Sin embargo, la eficiencia de los procesos usados en el aprovechamiento del calor liberado por la combustión de estos materiales era por lo general bajo. Es hacia 1699 que aparece la máquina de vapor de Thomas Savery, denominada en inglés Miner's Friend o amigo de los mineros, a la cual también se referían como un motor para extraer agua con fuego. Con este invento las condiciones están dadas para que se detone la primera revolución industrial, retomando el momento histórico en que es introducida la primera máquina de vapor, la máquina Thomas Savery, que surge para atender una necesidad derivada de extraer cada vez más y más carbón. La sed de energía produjo un invento que a la vez cambiaría a la sociedad de la época. La tecnología necesitaba avanzar un poco más y una década después, en 1712, aparece la máquina de vapor de Newcomen, que funcionó mejor pero con una eficiencia baja, ya que el cilindro que contenía el pistón era enfriado con el agua que condensaba el vapor y en cada ciclo obligaba a desperdiciar vapor de agua para recalentar las paredes de dicho cilindro.
Un punto relevante en todo esto es que las máquinas generaban vapor y lo usaban como el fluido de trabajo, el fluido que hacía que las partes de la máquina se movieran. Para generar el vapor de agua que accionaba dichas máquinas, era necesario calentar agua quemando un combustible, que en este caso era el carbón de piedra. El siguiente avance tecnológico clave fue la aparición de las turbinas de vapor. La primera fue una innovación de Charles A. Parsons, la cual proporcionaba potencias entre 75 y 100 kilowatts. Esto ocurría a principios de la última década del siglo XIX, 1890. Uno de los aspectos a resaltar de esta innovación tecnológica es que el tamaño de las nuevas máquinas era bastante menor. Por ejemplo, para 1906, una turbina de vapor Parsons de 3.5 megawatts tenía un ancho de 3.35 metros y una altura de 4.45 metros. Cabía en una habitación de una casa mediana, mientras que para una máquina de vapor de la misma potencia, sus dimensiones eran de 14.6 metros de ancho por 14.5 metros de altura. Con estas dimensiones, ocuparía más que toda una casa. Otra maquinaria importante que hizo su aparición en el siglo XIX fue la turbina de agua, creada por Benoit Vermeylen. En 1826 ganó un concurso en Francia con una máquina de 4.5 kilowatts, mientras que James Francis mejoró la turbina de Holt en 1849. Lester A. Pelton en 1870 diseñó una máquina nueva con eficiencias altas, mientras que en 1913 diseñó una máquina que operaba bien con cargas bajas. Casi un siglo de avances tecnológicos. Pero, ¿todos estos avances para qué? ¿Cuál es la relevancia de estos dispositivos? Pues bien, la principal aplicación de este tipo de turbinas ha sido la generación de electricidad en centrales hidroeléctricas. Es así como el ser humano comienza a dominar la producción de energía eléctrica, justo con la llegada del siglo XX. En este caso, se habla de eficiencia de las máquinas. ¿Identificas este concepto? El principio se basa en aprovechar al máximo las energías y fuerzas involucradas en un sistema. Veamos el siguiente video para tener mayor certeza de lo que hablamos. Hay una máquina que tiene a los científicos particularmente cautivados, la máquina de vapor. Esa máquina transforma el calor en energía mecánica. El herrero e inventor Thomas Newcomen había construido la primera máquina de vapor de uso práctico en 1712. Newcomen quería utilizar esa máquina para mejorar el rendimiento de las bombas de agua en las minas y así poder profundizar las galerías subterráneas. En el caso de la máquina de vapor de Newcomen, el agua se pone en una caldera para generar vapor. El vapor se conduce a un cilindro. La presión del vapor hace que comience a elevarse lentamente un pistón dentro del cilindro. Después se interrumpe el suministro de vapor y en el cilindro se inyecta agua fría. El vapor se condensa y su volumen disminuye de manera notable. La consecuencia, en el cilindro se genera baja presión y el pistón vuelve a su posición original, debido a la presión del aire que actúa desde arriba. El agua acumulada se desagota del cilindro y el proceso vuelve a comenzar desde el principio. Durante mucho tiempo, la tarea principal de las máquinas de vapor es poner en funcionamiento las bombas. El éxito de Newcomen también se pone de manifiesto en el hecho de que en la Universidad de Glasgow se explica el funcionamiento de las máquinas de vapor a partir de un modelo de su máquina. Pero ese modelo no siempre funciona tan bien como se espera. Cada vez que la máquina se detiene súbitamente sin previo aviso, es llevada al banco de trabajo de Watt para ser reparada. James Watt comienza a ocuparse de aquel mecanismo desconocido para él hasta ese momento. Comprueba que su principio no resulta muy económico. Cuando el cilindro está lleno de vapor, es sometido a un gran calentamiento. Y cuando se produce la condensación, el cilindro se enfría muchísimo. Con cada tiempo de explosión, primero se calienta el cilindro, y con ello se desperdicia buena parte del vapor suministrado. ¿Realmente era necesario dejar enfriar el cilindro una y otra vez?
Sería mucho más eficiente dejarlo caliente. Pero, ¿cómo hacer entonces para poder condensar el vapor? En ese momento a Watt se le ocurre una gran idea: utilizar dos cilindros distintos. A comienzo del proceso, el pistón se ubica en la base del cilindro. Si se inyecta vapor en el cilindro desde abajo, se genera presión sobre el pistón. Al igual que en la máquina de Newcomen, ahora el pistón se eleva debido a la presión del vapor y el peso de los mecanismos de la bomba. Solo que ahora se interrumpe el suministro de vapor y en su lugar se abre una tubería que conduce al segundo cilindro, el condensador. Al enfriar el vapor, la presión desciende y vuelve a mover el pistón hacia abajo. Luego vuelve a cerrarse la conexión con el condensador y se abre la válvula de vapor. El proceso puede volver a reiniciarse desde el principio sin necesidad de enfriar el cilindro de vapor. Como ves, a lo largo de la historia, el ser humano ha aplicado diversos principios físicos para aprovechar la energía en sus distintas manifestaciones. Para ejemplificar lo que hemos comentado, trata de responder la siguiente pregunta. ¿Cómo explicarías el proceso que sufre una olla express al calentar alimentos? Ahora que ya conoces de manera general cómo se han desarrollado diversas máquinas térmicas y cómo las han ido perfeccionando para tratar de aprovechar la mayor energía posible, reflexiona las siguientes preguntas. ¿Consideras que solo existen ventajas sobre el uso de estas tecnologías? ¿Ha sido en beneficio de los seres humanos? ¿Qué consecuencias o repercusiones han tenido? Piénsalo bien y lo comentaremos en un próximo programa. ¿Consideras que actualmente las máquinas térmicas tienen una aplicación que beneficia nuestras actividades cotidianas? Como podrás atisbar, la necesidad de aprovechar los recursos del medio natural para generar energía y, a la vez, utilizarla de forma eficiente, ha provocado una constante evolución de tecnologías que hasta la fecha continúa para beneficio de la humanidad. ¿Puedes nombrar algún tipo de energía que sea aprovechada a través del calor? Por el momento, ya conocemos más acerca de la propagación del calor como energía y cómo han ido cambiando las máquinas que nos han permitido conocer la vida tal cual la conocemos hoy. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.